Ahora, economista. 8 de la mañana, 5 minutos, 8 de la mañana, 5 minutos. Fin de espacio publicitario. Twin, twin. Aquí en los estudios de Radio Sucre tenemos nada más ni menos a la doctora Ivonne Núñez Figueroa, ministra de Trabajo. Qué gusto tenerla aquí, mi querida doctora. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación y a las órdenes siempre. Así es, mi querida doctora. Bueno, ministra de Trabajo. Ahora con la posibilidad de conformar la terna para ir al Consejo de la Judicatura. Antes de hablar de la terna y antes de hablar del Consejo de la Judicatura, ¿cómo están sus funciones dentro del Ministerio? Bueno, el Ministerio del Trabajo, en una de las últimas actividades efectuadas la semana pasada, emitió ya el reglamento acerca del acoso laboral, sexual y no discriminación en el sector público. Este era un tema pendiente a petición del órgano legislativo y también de la Corte Constitucional. El día de mañana vamos a emitir el reglamento para el sector privado, pero aquí hay que destacar lo siguiente. Estas normas que han sido ya emitidas fueron trabajadas durante 8 meses con varios organismos internacionales, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo. Y a nivel nacional trabajamos con la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Y el reglamento del sector privado también fue socializado con el sector privado, con las cámaras, tanto de comercio, cámara de industriales y con todo el sector de los empleadores. Techo y piso de la ley de acoso laboral privado. ¿Cuál es su techo y cuál es su piso? Porque hay momentos en que se han dado normalmente, no normalmente, sino dentro del tiempo que vivimos, de acusación de acoso laboral porque sencillamente tiene algún problema X o de trabajo laboral, la empleada o el empleado con el empleador, etcétera, etcétera. Aquí voy a señalar lo esencial porque su pregunta es básica. Esa es la pregunta, como uno dice, la pregunta del millón. Claro. ¿Cuándo hay y cuándo no existe el acoso? En el sector público y en el sector privado, los dos reglamentos tienen similitudes e igualdades. Yo voy a decir una similitud. No existe acoso laboral si no se encuentra debidamente probado y justificado en el proceso administrativo de denuncia. Yeah. Se tiene que realizar un sumario administrativo. Se maneja en forma reservada. Tiene que haber un elemento determinante que tiene que ser una constante y que la prueba tiene que ser fehaciente y concluyente, que permita demostrar a la persona que presenta la denuncia que tal hecho en efecto ha ocurrido. Ese en el caso del acoso laboral. Si se da el acoso de manera planteada como acoso sexual, el tema va a la Fiscalía General. Es decir, ese tema no es tratado porque eso está contenido en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿qué consideran acoso sexual? El acoso sexual debe haber determinaciones probatorias acerca de insinuaciones. Es decir, no solo es la palabra conocida, sino que ya son hechos contundentes, que permita determinar a la Fiscalía del Estado, a la Fiscalía General, que existen elementos de convicción. Entonces, nosotros en el tema del acoso laboral estamos señalando conceptualmente qué significa el acoso laboral. Tiene que haber reiteración en el tema laboral. Y aquí hay un hecho que también es importante destacar, porque todos piensan que es el jefe el que acosa a la subalterna. Sí. También hay a la inversa, la subalterna al jefe y entre compañeros. ¿Cuáles son los elementos de convicción a propósito de esto? Si nos pudiera ejemplificar un elemento de convicción, porque usted lo apunta y lo precisa bien, mi querida ministra, y eso es una realidad. Todo esto surge de una acusación. Palabra. Sí, ¿no? en el caso, ¿cómo se prueba? En el caso de orden penal, que es donde se utiliza los elementos de convicción por parte de la Fiscalía, evidentemente ya tenemos maneras para identificar el acoso sexual. Va siempre a la intimidación y a la posibilidad de tener relaciones sexuales. Entonces, esos elementos de convicción tienen que ser debidamente probados.
a través de testimonios, a través no solo de la versión rendida por la persona que presenta la denuncia. Porque si fuera solamente a través de la versión tendríamos 1.000.000 de denuncias, pues palabra por palabra. Tienen que haber elementos de convicción que son al final elementos concluyentes. Entonces existen en el mundo de prueba muchos elementos probatorios, no solo es la versión o el testimonio, tienen que haber otros elementos conducentes. Ahí viene, por ejemplo, la amistad que muchas veces ya se hace entre el empleador y el empleado, y se hacen bromas pesadísimas. Yo conozco empresas que el empleado le hace al jefe y el jefe al empleado, hombres y mujeres. Es muy recurrente el tema de las bromas. Había un expresidente de la República que le encantaba hacer bromas y contar cachos. Entonces uno podía decir, pero por favor ya pare este tipo de situaciones, más bien diga otro tipo de conversación. Entonces, más allá de la broma o de la conversación, como usted lo señala muy bien, que puede ser de peso o que puede ser muy intimidatoria, tienen que haber elementos de otra naturaleza. A lo mejor fotografías, videos, audios. Más bien lo convincente que lleve a que hay una persecución para poder tener relaciones de orden sexual. No te subo de puesto porque no te vas conmigo a la cama. Sí, y tiene que ser reiterativo. No es una sola vez. Tiene que haber el elemento de reiteración en el acoso. Entonces nosotros definimos en los dos reglamentos qué significa el acoso. Y este elemento de la reiteración lo desarrolló muy ampliamente la Corte Constitucional en senda sentencia relacionada al acoso de orden laboral. Tiene que haber causa y efecto. Claro, porque son temas muy delicados, sin duda alguna, ¿no? Y que se tiene que actuar con mucha prolijidad. Porque aquí en acusaciones de esta naturaleza se habla mucho de afectación del honor, sin duda. Y le pongo un ejemplo. En muchos casos, inclusive, está el acto consensuado, pero después por alguna disputa, alguna diferencia, se establece recién ahí en ese momento la posibilidad de una denuncia. O sea, es un tema muy sensible, vamos a decirlo de esta manera, mi querida ministra. Sí, lo es. Por eso nosotros decidimos que el trabajo de estos dos reglamentos se lo hiciera con expertos en la materia, y así lo hemos manejado. Porque no puede ser solamente el acoso entre el jefe y el empleado, sino entre el empleado y el jefe. Y a veces, entre compañeros de trabajo. Claro. Y entre compañeros de trabajo. Y a veces se llega a la conclusión, en muchos casos, de que simplemente son riñas personales. Entonces, no ha habido la esencia o la naturaleza de un acoso sexual que pueda ser incluso penalizado, sino que existen rivalidades. Por eso las investigaciones tienen que ser muy prolijas, como usted lo acaba de señalar. Señora ministra, mi querida doctora, con la doctora Ivonne Núñez Figueroa, ministra de Trabajo. Pasando a otro tema, los empleados del Consejo Nacional de Electrificación tienen un problema grave. Intervino el Ministerio de Trabajo. El exgerente coronel de CENEL, Diego Maldonado, fue quien firmó la aceptación de las peticiones laborales del sindicato de los empleados del CENEL, en el que pasen de LOEP a contrato colectivo, causando un perjuicio al Estado. ¿Qué responsabilidad tiene este exfuncionario? Las responsabilidades las tendrá que determinar en su momento la Fiscalía General, en razón de que cuando se emitió la sentencia por el caso de la acción de protección para pagos y traslados de aquellos trabajadores que, estando bajo el régimen de los OSEP, pasaron al Código de Trabajo y recibieron los pagos de los beneficios de la contratación colectiva, la Corte Constitucional, en esa sentencia que se publicó y se expidió el día 14 de febrero del presente año, envió a la Fiscalía General que investigue los delitos que se habrían cometido en este tipo de irregularidades normativas. Allí ya, de lo que el Ministerio conoce, todos los 9 jueces que votaron de manera unánime en esa sentencia han rendido ya la versión libre y voluntaria ante la Fiscalía General. Entiendo que también el resto de autoridades están siendo citadas a fin de poder escuchar qué es lo que sucedió y cuáles fueron sus actuaciones. Pero también la Corte Constitucional remitió el expediente de esta sentencia a la Contraloría General del Estado. ¿Cómo se protegerán a los trabajadores con créditos hipotecarios de consumo, con pensiones alimenticias que podrían quedar en mora por los descuentos? Yo aquí quiero señalar lo siguiente. El Ministerio de Trabajo no fue parte procesal en la acción de protección. Debió haber sido notificado
porque en el momento en que decidieron hacer el traslado de los CEP al Código del Trabajo, la única institución que hace este tipo de traslados administrativos ilegales es el Ministerio del Trabajo. Nosotros nos encontramos en la actualidad, a petición de la Corte, haciendo el traslado de Código del Trabajo a la LOCEP. Estamos trabajando con una nómina de 300 trabajadores que nos remitió CENEL. Pero en lo relacionado a la devolución de los dineros, de lo que yo he leído en las noticias nacionales, el gerente actual de CENEL ha comunicado que el último trimestre de este año 2025 procederá a hacer los descuentos, porque hizo un estudio y remitió el primer informe trimestral a la Corte Constitucional, hizo el estudio de las personas que están en situación, de vulnerabilidad, enfermedades catastróficas y las personas que tienen los préstamos hipotecarios y también los préstamos quirografarios ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Varios gerentes los han llamado a la Fiscalía, como el caso de Ángel Erazo también, a todos. No conozco en el caso del señor Erazo, pero los que firmaron y dieron paso a la acción de protección y al pago que determinó la acción de protección, entiendo que son parte del proceso de investigación. De coles a nabos. Sí. De las 8 de la mañana, 16 minutos, 8:16, la doctora Ivonne Núñez Figueroa, ministra de Trabajo. De un caballito a otro caballito. ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál será más difícil? ¿El Ministerio de Trabajo o el Consejo de la Judicatura? El Ministerio de Trabajo en este periodo en el que me ha tocado estar al frente ha tenido una presencia casi muy permanente en el escenario nacional, claro. Lo cual ha permitido que la ciudadanía conozca el trabajo de nuestro ministerio. Y nosotros hemos impulsado que la ciudadanía conozca la política pública de empleabilidad. Hoy usted entra a la página del Ministerio de Trabajo y puede ver la política pública y el accionar de empleabilidad, las empresas que dan mayor empleo, etcétera. Este escenario era un escenario que antes no se conocía. Pienso que por las actividades que tuvo el Ministerio del Trabajo y todavía continúa teniendo, hemos tenido un trabajo permanente. Pero lo más interesante como ministra de Trabajo creo que ha sido posicionar la política laboral del Ecuador a nivel internacional. Hoy yo con mucho honor y mucho orgullo puedo decir que el Ecuador encabeza en la región, en América Latina, legislaciones que por primera vez se han expedido, como el caso de la Ley de Igualdad Salarial. En pocos días vamos a suscribir con el ministro de Trabajo de Perú la política que a criterio de los dos ministros, tanto de él como de nosotros, consideramos que se debe implementar en los estados para superar el gran problema de la informalidad. Considerando que Perú tiene un escenario de bastantes años respecto a la informalidad laboral. Vamos a suscribir el convenio y este convenio va a ser puesto a consideración de la OIT. ¿Qué es lo que sucede en el Consejo Nacional de la Judicatura? Que si el trabajo es un poco mayor que el trabajo del ministerio, evidentemente que lo es. Y le voy a decir por qué. Porque el Consejo Nacional de la Judicatura, en la consulta popular que le llamaron la metida de mano a la justicia ya en el año 2011, le dieron competencias que no están en la Constitución de la República. El Consejo Nacional de la Judicatura pasó a administrar, a dirigir, a seleccionar y a sancionar a los fiscales del Ecuador. Administra la Fiscalía General del Estado, cuando la Fiscalía General del Estado es un ente del Estado, no debe estar supeditado al Consejo Nacional de la Judicatura. Por eso, dentro de los primeros puntos que yo voy a esbozar en próximos días, cuando me toque expresar mi plan de trabajo, yo voy a señalar esto. La Fiscalía General del Estado debe recuperar su independencia. El Consejo Nacional de la Judicatura también administra a la Defensoría Pública, que es la que administra los abogados que ejercen esta difícil tarea de defensores públicos. Tenemos que desligarnos de estas dos instituciones porque es inconstitucional que el Consejo Nacional de la Judicatura maneje estos dos entes del Estado. Ahora, mi querida doctora, 8:19, la doctora Ivonne Núñez Figueroa, ministra de Trabajo, y ya está en la terna usted para conformar este consejo. Estando en esa terna, ¿ha tenido impugnación? ¿No ha tenido impugnación? ¿Qué posibilidades existe de que usted logre llegar al Consejo? Bueno, el proceso de impugnación se encuentra reglamentado.
Ese proceso de impugnación concluyó para la presentación de estas el día viernes de la semana pasada. El día de ayer ya la comisión decidió, la comisión calificadora, de acuerdo a lo que establece este reglamento del concurso, no dar paso a las impugnaciones. De lo que se conoce de manera pública, todas estas impugnaciones carecían de los elementos principales para que proceda el siguiente paso, que era la confrontación de la impugnación. Por ejemplo, no presentaron, no anexaron cédulas, no firmaron las impugnaciones, eran documentos de copias de WhatsApp o de páginas del sistema de los medios de comunicación. No gozaban de los elementos principales, porque en una impugnación básicamente se impugna la probidad del candidato. Estos elementos no se encontraban constituidos en ninguna de las 17 impugnaciones que se hicieron a más de 8 candidatos, incluida yo. Ahora, doctora, usted está de candidata, perfecto. ¿Quiénes más están en esa terna? ¿La terna del Ejecutivo? Usted. En la terna del Ejecutivo, en segundo lugar, se encuentra el actual director del Sistema de Rentas Internas, que es un profesional de primer nivel, el economista Damián Larco. Y se encuentra una abogada también, una gran profesional de la ciudad de Quito. ¿Quién elige a la terna? ¿Quién va por cada una de las ternas? Eso elige el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana una vez que nos escuchen a los 15 candidatos. Habemos 3 candidatos por cada una de las 5 ternas. Ellos escogerán al que consideren necesario, pertinente, para que vaya a conformar el nuevo Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cuándo se inicia esto? La próxima semana será la exposición según el cronograma. ¿Y termina? Terminaría en menos de 5 días hábiles. Ya, y de allí se posesionarían los que son elegidos. Ante el pleno de la Asamblea Nacional en la ciudad de Quito. Y ahí ya entraríamos a funciones de manera directa por un periodo de 6 años. ¿Quién le va a tomar el testigo en el ministerio? Usted ha de saber ya. Bueno, el presidente no me ha preguntado el nombre, pero creo que el ministerio tiene ya en este momento personal técnico jurídico debidamente capacitado. Yo de eso me he preocupado mucho porque es un ministerio técnico. Doctora, la verdad el tiempo se nos viene. El economista también tiene preguntas. Aquí hay 2 cosas, generación de empleo para jóvenes y la Feria de Empleos Guayaquil 25. ¿Qué nos puede hablar sobre esto? Y también sobre su agasajo, que va a ser mañana en el Hotel Oro Verde. Ay, mis amigos. Bueno, esta es la segunda Feria de Empleabilidad que realizamos aquí en la ciudad de Guayaquil. En esta ocasión tenemos 70 empresas de la ciudad de Guayaquil que colaboran en la Feria de Empleabilidad. Se está olvidando de 4. Yo tengo el registro que son 74. Ya, entonces esas son las que se sumaron el día de ayer. Se sumaron en la tarde 4 empresas más. En efecto, son 74 para 1.500 vacantes. El año pasado llegamos a tener 50 empresas. En esta ocasión hemos aumentado, lo cual nos permite tener confianza y la participación de todas las empresas. ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa tiene empleo formal de acuerdo a los registros del ministerio? Nosotros tenemos a nivel del sector público, que es el que nosotros registramos, más de 400.000 personas, y a nivel del sector privado tenemos más de 300.000 personas. Este es el gran conjunto de empleabilidad formal que se encuentra registrada, tanto en el Ministerio de Trabajo como en las otras instituciones, entre estas el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quien más empleabilidad registra en el Ecuador es el sector privado, que supera los 2 millones de empleos. Estamos hablando de 2.700.000 aproximadamente. Sí, de manera formal y debidamente registrados. Rumores van, rumores vienen. La relación de la escala salarial siempre se ha hablado aquí en nuestro país que está un poco distorsionada, y a propósito de aquello se habla siempre sobre desaparición de décimos. No todos, pero por lo menos algunos. ¿Ha estado planteado aquella opción, posibilidad en el Ministerio de Trabajo? No, en el Ecuador habían 4 tipos de décimos, el 15º y el 16º. Estos 2 décimos desaparecieron cuando nosotros ingresamos al proceso de dolarización. Exacto. El 13º y el 14º se encuentran en el Código del Trabajo y se pagan tanto para el sector público como el sector privado. A mí cuando me dicen que hay que derogar el Código del Trabajo, yo le digo, bueno,
Es probable que sí vayamos en un momento en Ecuador a tener revisión. un nuevo código del trabajo, pero hay derechos que nunca van a poder ser derogados. Entre esos, el derecho que nosotros tenemos al pago de utilidades y también al pago de los décimos. Son derechos muy ecuatorianos. El 13º, 14º no se paga en ningún país del mundo, solo se paga aquí en Ecuador. Siempre se ha hablado que eso ha generado una suerte de distorsión. ¿Lo considera usted así? Hay que ver el origen de estos derechos económicos en materia laboral. ¿Por qué se dieron? En el caso del 13º, se lo consideró como un bono navideño, y en el caso del 14º, escolar, como un bono adicional escolar, tanto en la sierra, en la costa y en el oriente, y en la región insular, que es Galápagos. Se pagan en épocas diferentes. Eso hay una diferencia con el tema del 14º. Lo importante es que la previsión de estos pagos las hacen con tiempo, tanto el sector privado como el sector público. Para el Estado ecuatoriano, por el nivel de empleabilidad, es un alto costo el que tenemos que asumir siempre en estos meses. ¿Usted tiene la relación de cuánto le cuesta el sector público a nuestro país económicamente por año? ¿Son los 9.000 millones de los que se habla, más, menos? Claro, en el presupuesto general del Estado, más del 45% se va en gasto corriente de pago. O sea, de 35.000 millones, que más o menos es la relación presupuestaria, estamos hablando que de casi 18.000 millones de dólares en sueldos y salarios. Sí, mensualmente se pagan a casi 600 millones de dólares. Mensualmente, sin contar el pago de los décimos. De los décimos, que suma una cantidad más o menos. Y vamos a un tema que siempre está en el escenario, el pago ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque ¿el Estado cuánto le debe al Estado? Más de 15.000 millones de dólares, y es una deuda que se arrastra desde hace muchísimo tiempo. Años y años. Doctora, el tiempo se nos vino 8:26. Mire, la verdad es que los décimos estos que aparecieron en un momento detuvieron el crecimiento económico del país. Si bien es cierto, es beneficioso para los empleados, también es bien cierto que para no todas las empresas, pero sí para muchas, y las que recién comienzan, es un peso bastante fuerte. Nosotros compensamos, y aquí hay una estrategia que tiene una dinámica de impacto, que es una estrategia del presidente Daniel Noboa. Generar los incentivos tributarios en empleabilidad para que el pago ante el sistema de rentas internas sea mínimo. Esos resultados ya se pueden ver, se los comenzaron a ver desde abril de este año, de aquellos que hicieron contratación tanto para los jóvenes como para las mujeres. Por eso es que, aunque a veces se critican las ventajas que se otorgan al sector empresarial, hay que considerar las razones por las que se otorga, entre eso lo que acabamos de analizar. Y yo les agradezco porque es un buen punto de análisis. Porque mire, por ejemplo, 827, en el caso de los emprendedores, comienza un emprendedor, pero de un momento a otro el emprendedor necesita un colaborador. ¿Y cómo va a ser con ese colaborador? Tiene que darle todo lo de ley. No, tiene que pagar evidentemente lo que la ley establece. Si no le alcanza como emprendedor a lo que comienza para él, tiene que dividirlo para pagar 13º, 14º, vacaciones, etcétera, etcétera. Ahí hay una serie de incongruencias con las leyes, ¿no? Y le voy a comentar quizás uno de los problemas más álgidos que el Ministerio del Trabajo ha tenido. Y lo hemos tenido que confrontar no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Me tocó confrontarlo en la OIT en el mes de junio en Ginebra, cuando acudí a la 113ª conferencia. Es una denuncia que al Estado ecuatoriano le venían haciendo desde hace bastante tiempo respecto a que nosotros no respetamos la sindicalización en el Estado ecuatoriano, y proponen las centrales sindicales formar o constituir sindicatos con 10 personas. Entonces yo le dije, ustedes desconocen el crecimiento del sindicalismo en el Ecuador, que sí se ha venido respetando, al igual que las negociaciones de las firmas de los contratos colectivos, sector público y sector privado. No es posible formar sindicatos con 10 personas, porque solo en la directiva de un sindicato se requieren 15 personas. Entonces, cuando usted habla de los emprendedores, a mi mente viene el hecho de que como el crecimiento de los emprendedores en estos últimos años en Ecuador sí tiene una presencia, porque también es un despunte que hacen de manera personal para poderse desarrollar como empresarios. Y yo decía, ¿cómo es posible que quieran
llevar a sindicalizaciones en un proceso inicial de emprendimiento, porque un emprendedor empieza con 2, con 3, con 4 y llega a 15 y hasta 20 personas. Sí, ejemplos tenemos. Y el Estado como tal, a través de la presidencia del presidente Daniel Noboa Sin, incluso se gestionan pagos no reembolsables de incentivos económicos a los emprendedores. Yo he tenido que confrontar de manera muy fuerte el tema de la creación de los sindicatos tal como lo pretendía. Finalmente no quedó ni siquiera como sugerencia por parte de la OIT, una vez que yo hice la explicación de que el sindicalismo en el Ecuador se lo respeta y que para formar un sindicato usted requiere mínimo 30 obreros. Así es una gran verdad. 8:30, doctora, sabemos que usted tiene compromisos también. Háblenos del agasajo, ¿cómo es el agasajo mañana? No, ahí me han sorprendido varios amigos, colegas, amigas también, ex compañeras de la universidad, que decidieron el día de mañana viernes reunirnos para hablar de reforma judicial. Entiendo que lo hacen pensando en la posibilidad de que yo llegue al Consejo Nacional de la Judicatura. Y a algunos ya les dije, mire, preparen las carpetas porque creo que lo mejor es jubilarse. Ok, mi querida doctora. La verdad, nos quisiéramos conversar en algún momento sobre leyes laborales, por lo menos una hora. Se nos han quedado 1 millón de inquietudes aquí del economista al lado nuestro, pero sabemos su tiempo. Le dejamos agradeciéndoles mucho a mi querida doctora, a la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, candidata al Consejo Nacional de la Judicatura. La dejamos con las últimas palabras, mi querida doctora. No, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho esta entrevista porque hemos hablado de temas de mucha trascendencia, como los temas de orden laboral que nos competen a todos. Por eso a mí me gusta hablar públicamente de estos temas. Les agradezco por las preguntas que se han formulado, porque los temas laborales tienen incidencia en el desarrollo económico de Ecuador. Totalmente. ¿Qué aconsejaría a un oyente que envía, no le voy a dar ni el nombre del oyente ni el nombre de la empresa, que dice que le quieren hacer firmar la renuncia, entre comillas, no se puede exigir para liquidarlo? No se puede exigir la firma de una renuncia obligatoria. Voluntaria, las renuncias siempre comillas son voluntarias y hay unas que evidentemente se tienen que dar cuando hay problemas de salud. Sí, lo mejor siempre es mantener relaciones laborales cordiales, que permiten que la relación fluya y que además en el momento de una ruptura, la ruptura se dé de acuerdo a lo que establecen las normas del Código del Trabajo. En algún momento hablamos mucho más, mi querida doctora. Encantada, las órdenes. Y la vamos a molestar, pero sí viene. Hablar del Consejo de la Judicatura, pero más de trabajo. Claro, va a venir como miembro del Consejo de la Judicatura. Sí, es toda la posibilidad, esta primera, tiene toda la posibilidad. Ahora que la escuche el Consejo de Participación Ciudadana y ellos son los que van a decidir. Muchas gracias, la doctora Ivonne Núñez Figueroa, ministra de Trabajo, y en la terna por el Ejecutivo al Consejo Nacional de la Judicatura, mi querida doctora. Muchísimas gracias. Nos volveremos a ver pronto de manera presencial también. Así, mi querida doctora. Mejor face to face. Así es. Ahora sí, nos vamos, 27 para las